Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en nuestra página de Facebook y también en YouTube, Reino de María. Recuerda que nos puedes seguir por redes sociales en Instagram, en Reino de María 33, en Facebook, Reino de María, y también por YouTube. Recuerda, pues, si te gusta lo que estamos haciendo, recuerda regalarnos una suscripción para continuar con este trabajo de evangelización por redes sociales. El día de hoy, como hemos prometido, vamos a hablar un poquito sobre el primer sacerdote no binario ordenado por la Iglesia no católica anglicana. Entonces, si te gusta, pues, este tema y quieres saber, pues, un poquito mi opinión, pues, acompáñanos el día de hoy. Pero primero, quisiera compartirles, pues, este video para que ustedes lo puedan ver. A ver, listo. El primer sacerdote no binario en Inglaterra aseguró que su esposa y sus 3 hijos pasaron tiempos difíciles cuando él salió del closet. Dijo que se casó cuando ella pensaba que era un hombre heterosexual, pero que eventualmente aceptó su sexualidad al igual que sus pequeños. Bueno, pues el vicario creció en un hogar donde ser gay era pecaminoso, pero eso no le impidió tomar su decisión luego de que experimentara una epifanía. Él ahora se dedicará a motivar a jóvenes de la comunidad LGBTQ+ a participar en la iglesia. Listo. Bueno, como hemos visto, hay que evitar la confusión. Este sacerdote no es católico, es anglicano. Y el día de hoy pues quería hablarles de algunos aspectos de la iglesia anglicana. Quería hablar un poquito sobre la ideología de género y también un poquito sobre la historia. Vamos empezando con la historia. Trataré de que este video no sea muy largo. Bueno, este sacerdote se llama Bingo Allison, tiene 36 años y como hemos escuchado, porque así lo permite la iglesia anglicana, también es un hombre casado. Ya vemos que la iglesia anglicana históricamente ha sido una institución conservadora frente a muchos temas, uno de ellos la homosexualidad. Sin embargo, con los nuevos tiempos, entre sus miembros han surgido aquellos que quieren plantear una revolución. Ese es el objetivo de Bingo Allison, quien fue ordenado como el primer sacerdote abiertamente no binario por la Iglesia de Inglaterra, una iglesia anglicana distinta a la católica. Desde pequeño creyó que el camino de Dios le permitiría expresarse sin temor a ser discriminado. Ahora, con 36 años, asegura que la guía religiosa ha sido vital. Un término que lo transformó. Su infancia estuvo marcado por una familia muy conservadora. Debido a ese ambiente, escuchaba con frecuencia que las personas homosexuales era cosa pecaminosa, según le dijo al diario local de Liverpool. Bueno, yo quería pues marcar algunos puntos, porque claramente hemos visto que él recibe una epifanía, que es como una manifestación de Dios. Dice cuenta que a partir de retiros espirituales, su percepción se transformó. Recuerda cómo en un viaje de autodescubrimiento religioso, una persona se refirió al matrimonio homosexual no como un problema. Esa forma diferente de pensar fue creciendo dentro de su ser.
Mientras se formaba como vicario auxiliar del obispo, conoció el término queer, el cual se puede emplear para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas, cambiar con el tiempo y no encajar del todo en una identidad u otra. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer como referencia a esta epifanía que, que este hombre pues tuvo, ¿no?, delante de Dios. Dice que la guía definitiva llegó cuando redactaba un ensayo sobre cómo Dios creó la tierra. De acuerdo con el relato que le brindó al medio citado, uno de los pasajes del Génesis en la Biblia llamó su atención y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, leyó en Génesis 1:27. Su interpretación fue que hablaba de la masculinidad a la feminidad y no de hombres y mujeres. Esa reflexión la calificó como una epifanía. Ya. Dice, estaba sentado allí en medio de la noche cuando me di cuenta de que podría necesitar cambiar mi vida, una experiencia espiritual más profunda. Sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo. Una de las cosas que se ha mantenido en mi ministerio desde entonces es que la transición y la salida del closet pueden y deben ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y a veces física. Ahora se define como persona no binaria, es decir, aquella que no se identifica como hombre o mujer. En esa salida ha tenido que enfrentar a su propia familia porque es padre de 3 niños. Bueno, después de haber leído pues ese pequeño resumen sobre la historia de Bingo Allison, ¿ya? Bueno, voy a dar una pequeña opinión. Primero hemos visto que aquí se habla bastante del tema de la libre interpretación. Ya sabemos que Martín Lutero, que fue un monje teólogo alemán, más o menos del año de 1517, dividió a la iglesia. ¿Ya? Entonces, él se salió de la iglesia católica, la dividió, y uno, por decir así, de la doctrina protestante, como decir su máximo dogma, aunque ellos casi no hablan de esta manera, sobre su mayor logro, ¿ya? Especialmente fue la traducción de la Biblia bueno, a diferentes idiomas. En caso de Martín Lutero, pues, al idioma alemán. Y se hablaba bastante, pues, de la separación de la iglesia ya con las autoridades, con el Papa. Entonces sabemos que los evangélicos o los protestantes, pues, no creen en el Papa. Y ellos más bien creen en la libre interpretación, la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Y este, pues, fue el mayor problema de Martín Lutero. Ahora, ¿cómo nació la iglesia anglicana? ¿Ya? Sabemos que el rey Enrique VIII se quería como divorciar y se quería volver a casar. Estaba pidiendo a la iglesia católica la anulación de su matrimonio con su primera esposa, Catalina de Aragón, porque no podía tener hijos. Entonces se quería volver a casar. Quería que la iglesia pues le otorgue este divorcio para casarse con Ana Bolena. Entonces, como no le dieron el divorcio, también provocó un cisco. Se dividió de la Iglesia Católica, ya, y pues aquí se va a fundar la Iglesia Anglicana, la famosa Iglesia Anglicana, que actualmente, como hemos visto, se habla bastante de que
se están como ordenando sacerdotisas o se habla del sacerdocio femenino en la iglesia anglicana. Incluso ya hay creo que algunos casos de algunas mujeres que han sido ordenadas. Bueno, actualmente pues el primer caso de un sacerdote no binario en la iglesia anglicana pues ya es realidad. Entonces, al inicio pues dentro de la comunidad anglicana se discutía bastante sobre el tema del matrimonio homosexual. Ahora actualmente pues se ha abierto a la idea de ordenar pues sacerdotes homosexuales, no binarios, transexuales, etcétera. Yo quería destacar, porque este video no es con un objetivo de ofender a alguien, ni atacar pues la orientación sexual de las personas, sino que es el objetivo pues de hacer un video informativo y sobre todo pues educativo. Yo creo que el mayor error aquí que podemos resaltar de Martín Lutero, que es el fundador del luteranismo, vemos que es la libre interpretación. ¿Por qué? Porque este hombre, Bingo, Allison, actual sacerdote de la iglesia anglicana, nos habla de una epifanía, ¿ya? O sea, que él de cierta manera siente que, así lo dice él, ¿no? Que Dios le revela una nueva verdad, ¿ya? Y habla sobre el Génesis 1:27, ¿no? Creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Pero él dice que esa interpretación habla de esta transición de la masculinidad a la feminidad. Y esto lo calificó como una epifanía, es decir, como que el salir del closet o ese cambio o esa transición ya, tiene que ser como una experiencia espiritual. Él subraya. Dice que actualmente también él lucha por la inclusión de personas de la comunidad LGTBI. Entonces vemos que también desarrolla asambleas y trabaja en las escuelas con niños para que los temas de género no sean ajenos para ellos. Entonces, yo quiero resaltar sobre el tema de la interpretación bíblica, ¿ya? Porque es importante entender que la interpretación de la Biblia no puede ser algo personal. El problema de las iglesias evangélicas, protestantes o las sectas, ¿ya? Que así como hay muchas interpretaciones de la Biblia, también hay muchas iglesias, muchas sectas. Hay para cada color, para cada sabor, ¿ya? Entonces vemos que muchas veces ellos enseñan como una de sus máximas doctrinas la libre interpretación, o también conocido como la sola escritura basta, la sola fe y la sola escritura. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ellos no creen que solamente la Biblia basta, sino que esta doctrina de la sola escritura es una doctrina que intenta poner la Biblia por encima de todo, incluso rechazando la autoridad de la iglesia. La sola escritura es la negación de la autoridad de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces ellos no es que creen en la sola escritura, o es que no creen en la interpretación propia de las Sagradas Escrituras. Lo que ellos creen muchas veces es en la suprema escritura. O sea, en otras palabras, ellos por encima de la escritura de la Biblia, por encima de la escritura, o por encima de lo que dice la Biblia o la escritura, ¿ya? Ellos creen en su propia interpretación, en su suprema interpretación. O sea,
Muchas veces los evangélicos interpretan de una forma, de una manera la Biblia, ¿ya? Y mucho más de lo que la Biblia realmente dice, para ellos es válido su propia interpretación. Entonces, cada secta evangélica tiene su propia interpretación de la Biblia. Por lo tanto, ya vemos que hay bastante como subjetivismo y es algo como una experiencia personal y propia. Cada persona, al tener una experiencia propia de la Biblia, tiene una interpretación de la Biblia. Pero realmente lo que dice pues el catecismo de la Iglesia Católica y lo que enseña realmente la Iglesia Católica, ya, primero valiéndose de lo que dice la segunda carta de Pedro, ¿no? Capítulo 1, versículo del 20 al 21. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dejar bien claro una cosa, que no se puede interpretar la Biblia privadamente. La iglesia siempre ha enseñado que para leer la Biblia o para interpretar la Biblia se necesita realmente de la tradición, ¿ya? Que muy aparte de las Sagradas Escrituras, que es muy importante, también se necesita de la tradición apostólica, ¿ya? Porque el tesoro de la revelación contenido en las Sagradas Escrituras y en la tradición que fue confiado por Dios a su iglesia para que con la asistencia del Espíritu Santo lo conserve, lo transmita y anuncie a los hombres como fuente de toda verdad, salvadora y de toda norma de conducta. El magisterio de la iglesia es la expresión con que la iglesia católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa y los obispos, que están en comunión con él. Entonces vemos que la interpretación de la Biblia no se puede interpretar privadamente. Necesitamos del magisterio de la iglesia, lo que dicen los padres apostólicos, lo que dicen los padres de la iglesia, lo que dice el catecismo de la iglesia católica, lo que enseña el magisterio de la iglesia, que son los obispos y el papa, que tienen la autoridad de enseñar realmente. Y no solamente necesitamos de la Biblia. Se entiende que la Biblia es revelación, es la palabra de Dios. Y dirá también, como dicen, como dirán algún libro, algunos libros del Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis, no se puede añadir ni quitar nada de lo que está en la Biblia. Pero la tradición y muchos libros históricos nos enseñan realmente a interpretar la Biblia de la manera indicada, bajo el contexto cultural, histórico, social. Entonces es importante entender esa diferencia entre, entre la Iglesia Católica, ¿ya? Y entre la Iglesia Anglicana, que la Iglesia Católica cree en el Papa, cree en el magisterio de la Iglesia, cree en la tradición, y la función de la Iglesia es pues cuidar del depósito de la fe. ¿Y qué es el depósito de la fe? Pues entendemos como la revelación de Dios, a través pues de la tradición oral, pues entendemos que antes no existía la Biblia, ¿no? Si se enseñaba pues a través de la tradición oral, los apóstoles enseñaban a los discípulos. Ya luego después pues la iglesia va a conformar luego el canon bíblico, pero eso es otro tema que no vamos a tocar aquí porque es muy largo, ¿ya? Y sobre todo pues que los anglicanos no creen en el Papa,
por lo tanto no tienen ellos como esa unidad y tampoco creen, pues, como sabemos, en la tradición, ¿no? Más bien creen en la libre interpretación, pero como hemos dicho, la libre interpretación, ya, según para ellos, es lo que el Espíritu Santo revela a cada hombre, y a veces se cae más bien en un subjetivismo, como hemos dicho, ya, y en lugar, pues, de interpretar bien la Biblia, terminamos, pues, nosotros agregando a la Biblia algo nuevo, lo que nosotros pensamos. Mira, antes de tocar un poco el tema de la ideología de género, si es que tengo tiempo, en el capítulo 2 ya, que va como seguido de lo que dijo, pues, San Pedro que ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ya en el capítulo 2 más abajo, habla de los maestros engañosos. Y dice así, ¿no? En el versículo 1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán, introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desprestigiados el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Bueno, el mismo Pedro, pues que habla de que ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia, ya en el capítulo 2 versículo primero del mismo, de la misma carta, de la segunda carta de Pedro, pues, nos habla de los maestros engañosos, que no hay que dejarse engañar por falsas doctrinas o novedades que no están realmente en la Biblia. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Hay realmente una relación? Porque mucha gente ahora actualmente trata de fusionar, ¿no?, la ideología de género y el sacerdocio. ¿Realmente se puede fusionar la ideología de género, ¿no?, y el cristianismo? Primera pregunta sería como, ¿qué es realmente la ideología de género, no? ¿Ya? Y segundo, para dejar bien claro, porque ya vemos que este sacerdote anglicano se percibe como no binario. ¿Qué realmente significa no binario? Porque es un término para algunas personas nuevo. Y dice que el término no binario designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos tanto masculino y femenino. Por ende, no se encuentran a sí mismos con un término absoluto, como hombre o mujer. Tampoco se definen como homosexual, bisexual, heterosexual, tal cual corresponde a la orientación sexual. Entonces, yo lo que quiero es como, simplemente como hacer esta charla un poco informativa, ¿no? Pero según la ideología de género, pues hay varios géneros. Está, pues, los más conocidos son las lesbianas, los gays, transexuales, bisexuales. Pero bueno, también hay los polisexuales, los pansexuales, los omnisexuales, los demisexual, grisexual, asexual, poliamoroso, intersexual, agénero, género fluido, bigénero, trigénero, pangénero, andrógino, intergénero, persona de sexo no ajustado. Bueno, antrosexual, aromántico, panromántico, birromántico, homoromántico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que para la ideología de género, que la definición
de la ONU define pues el género a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asigna uno u otro sexo. Ya, dice que el problema a veces es como que en la ideología de género, supuestamente, ya, simplemente voy a dar un concepto básico, que en sí hay un sexo, pues, que es como biológico, ¿no? Ya, hombre o mujer, pero muy aparte del sexo, la persona, pues, puede decidir su género. Entonces, según cómo la persona se percibe, la persona puede optar por un género. Así que siendo hombre, puede optar por ser no binario y etcétera, etcétera, ¿no? Dice que la diferencia entre el varón y la mujer, fuera de las obvias diferencias anatómicas, no corresponde a una naturaleza fija que haga a unos seres humanos varones o a otros mujeres. Piensa más bien que las diferencias de manera de pensar, obrar y valorarse a sí mismo son el producto de la cultura de un país y de una época determinados, que les asigna a cada grupo de personas una serie de características que se explican por la conveniencia de las estructuras sociales de dicha sociedad. O sea, se diluye la diferencia entre los sexos como algo convencionalmente atribuido por la sociedad y cada uno puede inventarse a sí mismo. O sea, que cada uno puede inventar o percibirse de un género diferente y que muchas veces, pues, lo que la sociedad nos ha dicho o nos ha adoctrinado, por decir así, entre comillas, nos ha realmente, pues, prácticamente impuesto, obligado a aceptar un rol. Entonces, tanto así, pues ya la sexualidad no es tanto algo biológico, sino que es más bien algo impuesto que a través, pues, de la educación nos han tratado, pues, de obligar de cierta manera, ¿no? A ser hombres o a ser mujeres. Pero en realidad, pues, no existe tal diferencia entre un hombre y una mujer, solamente es una diferencia cultural, más no genética y biológica, y que realmente las personas pues, pueden ser lo que quieren ser, según cómo se percibe. Entonces hacen la diferencia entre el sexo y el género. Ya. Bueno, no estamos hablando de ideología de género, ya. No es el tema de hoy, ideología de género, pero lo que yo quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que realmente se puede fusionar la ideología de género con el sacerdocio? El sacerdocio es un llamado de Dios. ¿Cuál es la misión del sacerdote? Pues enseñarnos, santificar, gobernar, regir la iglesia, ¿ya? Administrar la iglesia, los bienes espirituales. Y muchas veces sirve como puente, como canal, para que la persona pues se una con Dios. Entonces el sacerdote, así como los profetas, han sido llamados para enseñar, pero no es que han sido llamados para profetizar, ¿ya? Un mensaje propio, sino que es el mensaje de Dios, que es un mensaje pues inmutable, que no se puede cambiar realmente. Entonces realmente yo les pregunto, ¿ustedes creen que es compatible la ideología de género con el cristianismo? ¿Se puede mezclar? Yo siento que no, que es como el agua y el aceite, que es como imaginar a Messi con una camiseta de Brasil jugando en el equipo de Brasil. Siento que es como Maluma tratando de cantar música cristiana. Bueno, tal vez no se entienda, pero lo que estoy diciendo, tal vez sí. El asunto es que yo creo que siento que es incompatible. Es como el agua y el aceite. Por eso que no entiendo mucho, pues, el énfasis de la iglesia anglicana de ordenar sacerdotes no binarios. No entiendo, eh,
qué se trata de lograr o qué se trata de hacer. Muy aparte, no trato de achacar ni criticar pues la orientación sexual de nadie, solo que hago esta pregunta realmente, porque vemos que actualmente pues ya algunas iglesias protestantes se han ido más, ¿no? por la dirección de como de agradar a la gente y muchas veces pues ya no son iglesias que en un inicio pues en la historia lo eran, ¿no? Iglesias pues tradicionalmente cristianas, sino que muchas de sus conductas o costumbres han cambiado y muchas veces es como para adaptarse a las modas o adaptarse pues al pensamiento del mundo. Pero si entramos en la Sagrada Escritura o si entramos pues a leer un poquito lo que dice la Biblia, muchas de las costumbres que están adoptando no se encuentran en la Biblia. Aquí para terminar les voy a dar como unos tips para poder interpretar la Biblia rápidamente, ¿no? Primeramente la Biblia se lo lee ¿no? invocando al Espíritu Santo. Hay que buscar la intención del autor, ¿ya? Entrar en ese contexto cultural, conocer las palabras, la terminología, ¿ya? Conocer la cultura, la historia. La Biblia pues tiene una unidad, no se puede separar el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay una unidad. Si un versículo pues contradice otro, hay que realmente, o uno está equivocado, pero hay que buscar esa unidad. La tradición viva de la iglesia. Aquí se refiere a la tradición apostólica, lo que han dicho, lo que nos han enseñado los apóstoles. ¿Ya? Vemos que la iglesia ha sostenido la palabra de Dios por escrito y en forma de la tradición desde los apóstoles. Por eso la interpretación nunca puede contradecir las enseñanzas que hemos recibido claramente en la tradición y la analogía de la fe, o sea, esa coherencia objetiva de la fe. Tiene que respetar esa unidad, tiene que haber esa coherencia, ¿no? Tiene que realmente, sabemos que muchas veces hay un paralelismo, una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso se conoce también como analogía de fe. Entonces, no es leer la Biblia solamente como un libro histórico, sino que hay un mensaje espiritual, ¿ya? Y como dirá San Pedro, ¿no? No podemos interpretar la Biblia a nuestra manera. Entonces yo lo dejo como este mensaje, que para mí es uno de los grandes errores de Martín Lutero, y ya vemos los frutos, ¿ya? Los frutos de esa doctrina de la libre interpretación actualmente. Hay una crisis de iglesias cristianas que actualmente pues ya como que no se pueden llamar ni siquiera iglesias cristianas. Y el problema ahorita sería como el desafío, ¿no? O el interrogante, ¿ya? ¿Ustedes qué piensan? Hay algunas personas dentro de la iglesia católica, alguna comunidad, algún grupo que trata también, por decir así, de lo que ha sucedido en la iglesia anglicana, ¿ya? Que trata también que suceda dentro de la iglesia católica. ¿Ustedes creen que también hay personas que tratan de cambiar la iglesia católica? Entonces, mucho ojo con esto. Hay que estar como, hay que rezar, hay que prepararse bastante, pero no hay que dejarse como engañar. Entonces, como hemos explicado, no es que los protestantes crean en la sola escritura, sino que ellos creen más bien en la suprema escritura, que por encima de lo que la escritura dice, ellos hacen caso más a su propia interpretación personal, a la verdadera interpretación objetiva que está en la Biblia. Por eso que muchos versículos, muchos capítulos, que para nosotros los católicos es importante, ¿ya? Como la institución de la Eucaristía,
como cuando Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo, que el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. O sea, muchas de esos versículos, ellos simplemente no lo estudian o son indiferentes, porque ellos van clasificando los versículos que más les interesan. Entonces, no es que ellos creen en la sola escritura, sino que ellos creen en la suprema escritura, en, en su propia interpretación de las escrituras. Entonces, eso aclarando un poquito, que tal vez en la mitad del video me puse un poco nervioso, a veces cuando hago videos me pongo nervioso, y aquí voy aclarando más bien estos temas. Si te gusta lo que estamos haciendo, pues regálanos una suscripción, comparte y pues ayuda a que este video llegue a más personas para educar a más católicos. No nos dejemos engañar, este es tu canal El Reino de María y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.